Dejo a Mari, que está con una cosa muy importante para que... Porque como todos los jueves, ¿no? ya está con nosotros Melissa Marcioni para los consejos del día a día en tu casa. ¿Cómo estás, Meli? Muy buenos días. Muy bien, buen día. Muy bien, muy importante los consejos que dio la Doc. Recién estaba ahí atrás de cámara aprendiendo Tomando un montón. tips. Totalmente. Muy buen día para todos, espero que estén muy bien. Bueno, les cuento que la semana pasada traje el tema del calculador de consumo de gas para el hogar que tiene Enargas y surgieron algunas consultas en mi usuario de Instagram, @melimarcioni, y quise volver a tocar el tema y ampliar un poquito más de información, así pueden hacer el cálculo en sus casas y tener todos los datos necesarios. Perfecto. Sepan que pueden ingresar a la web de Enargas y allí va a estar este simulador de consumo en el cual ustedes pueden saber cuál va a ser, más o menos, un aproximado, su próximo valor en la factura de gas. Depende del consumo, obviamente, y de las tarifas vigentes. Van a entrar a la web, a la derecha van a ver que está la opción del calculador y tienen dos opciones, la A y la B. Si, por ejemplo, queremos conocer el consumo bimestral y la categoría del usuario, ingresamos a la opción A. Si, en cambio, lo que queremos es calcular el consumo a partir de los artefactos que tenemos en el hogar y sus horas de uso, ingresamos a la opción B. Sepan que también en esta página hay un tutorial acerca del uso de la herramienta. En este caso vamos a ver que ingresamos a la opción A y en breve vamos a sumarnos a la opción B, que tiene... Se puede seleccionar la configuración de vivienda estándar para 2, 4, 6 u 8 personas y calcular la factura. O también podés configurar los artefactos de gas que tenés en tu hogar y los tiempos de uso. Por ejemplo, si tomamos la opción de 4 habitantes, hacemos clic en calcular factura. Si no, agregamos manualmente los artefactos de nuestro hogar, seleccionando un ambiente de la casa y un artefacto y sus horas de uso. Ahí presionamos agregar mi consumo y podemos tener más o menos el valor aproximado. Luego de sumar los artefactos, presiona calcular factura y completa los datos requeridos. Así puedes obtener el cálculo aproximado del importe mensual de tu factura sin incluir IVA ni impuestos. Pensemos, por ejemplo, en una casa estándar de 4 personas, sí, que tiene tal vez 2 calefactores, un calefón de 14 litros y usan una hornalla grande para cocinar. Depende, obviamente, cuánto cocinen. En mi caso yo cocino mucho. Mari, ¿vos cómo te llevas con la cocina? Más o menos. Mucho delivery sale Ok, en casa. bueno, pero supongamos que en casa solemos cocinar y usamos 1 hora por día la hornalla, hacemos un pollo a la cacerola, un guiso, unas pastas. Si ya sabemos más o menos cuánto usamos, podemos entrar al calculador y ahí ingresar cuántas horas y qué artefacto, entonces nos va a decir cuál es el valor aproximado. Es una herramienta muy interesante. Ahora, lo que estoy viendo es que este calculador te pide un montón de información. Como usuarios, ¿dónde encontramos esa información? ¿Qué nos está pidiendo el calculador para hacer esta cuenta? Toda esa información, desde, por ejemplo, periodo, consumo, categoría, la vamos a encontrar en la factura que nos llega a nuestro domicilio de las distribuidoras de gas. Recordemos que dependiendo de la zona del país en la que te encuentres, vas a tener alguna distribuidora de gas distinta. Por ejemplo, Metrogas, Naturgiban, Litoral Gas, Gas Cuyana, Camusi, distribuidora de gas del centro, Gasnea y Gasnor son las distintas distribuidoras que tiene el país. ¿Y los usuarios residenciales qué categoría tienen? Bien, hay 8 es categorías. La mayoría, ¿no? Sí, de usuarios. Sí, hay 8 categorías de usuarios residenciales. Lo vamos a ir viendo en pantalla. Existen estas 8 que van desde R1, R2.1 a R2.3 y R3.1 a R3.4. Los rangos de consumo de estas categorías están definidos por subzona, por lo que las categorías tarifarias dependen de la subzona en la que se encuentre la localidad. No son iguales para todo el país. El consumo de los últimos 6 bimestres, el corriente y los 5 anteriores, determina la categoría del usuario. Por eso, la categoría del usuario puede llegar a no ser la misma durante el año. El valor de las tarifas difiere según la categoría. A mayor categoría de consumo, mayor es el valor que vas a pagar por tarifa. Así que, si tenés ganas de conocer cuál puede ser el cálculo aproximado de tu próxima factura, ingresá a la web de Enargas y vas a tener toda esta información. Algo importante es que recordemos que para cualquier arreglo, modificación o nueva instalación en nuestro domicilio tenemos que llamar a un gasista matriculado. Las distintas distribuidoras de gas que nombré antes son las que le brindan al gasista la matrícula y en la web
web de las distribuidoras podemos encontrar un listado de todos los gasistas matriculados. Así que si necesitas alguno, entra directamente ahí, que la distribuidora es la responsable de habilitar el servicio en condiciones de seguridad. Este dato es muy importante porque es importante que todos los trabajos los haga un gasista o una gasista matriculado. Sí. Meli Marcioni, así te encontramos en Instagram. Sí, así me encuentran en Instagram y les cuento una cosa más rápida del gasista matriculado, y es que es importante que también el gasista pueda revisar una vez por año todas las instalaciones y los artefactos, porque tal vez estamos en casa y no nos damos cuenta que tenemos una estufa que está perdiendo monóxido de carbono y no nos damos cuenta, y esto puede generar un accidente mayor. Pensemos que al monóxido de carbono lo llaman el asesino silencioso, porque no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color y no irrita las mucosas. Entonces tal vez estamos en casa ante una pérdida de monóxido de carbono y no nos estamos dando cuenta. Podemos prevenir todo esto teniendo estas normas de seguridad y tomando todos los recaudos necesarios. Así que termino diciendo que entremos a la web de Enargás si necesitas más información o si querés saber sobre el calculador de consumo. Gracias, Meli. Gracias a vos. Tenemos mucho más, así que seguimos con Gaby.